Hola a todas las personas que están viendo este video, un saludo muy especial. Gracias por estar. Mi nombre es Manuel Iriarte, para las personas que no me conocen, que están acá por primera vez. Soy filósofo, o eso dice mi cartón, soy coach de vida, escritor. Hago videos, trato de comunicar mis experiencias, mis aprendizajes, mis búsquedas, mis batallas, lo que he atravesado y en lo que estoy permanentemente atravesando. Las batallas permanentes, las victorias, los breakthroughs, podríamos llamarlo. Y en este video quiero devolverme un poco y hacer otra vez un recuento de quién soy, de por qué estoy acá, de qué ha pasado en mi vida que me trajo a este punto, cuáles han sido los puntos de inflexión más significativos y en qué estoy en este momento, qué va a pasar. Pues no sé qué va a pasar, pero cuál es mi búsqueda en este momento, cuáles son digamos, las lecciones que estoy recorriendo, que estoy navegando en este momento. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Bueno, no sé por dónde empezar. Realmente yo tengo 33 años, pero a veces siento que han sido muchos más. Probablemente a muchas personas también les pasa que sienten que han vivido muchas vidas. Yo tengo mucho esa sensación. Las diferentes etapas por las que he pasado, que han sido por lo general muy diferentes unas de las otras, me trae esa sensación de que he sido muchos yoes. He tenido muchos personajes que han ido cambiando, o que he ido cambiando de atuendo y de personaje y de piel, lo cual me gusta mucho, que haya habido esas transformaciones profundas y que el Manuel de hace 20 años yo lo siento como si fuera realmente, pues por supuesto que es la misma persona y de pronto se mantiene la esencia, pero siento que era otra vida, otra persona, otra personalidad completamente diferente a lo que soy hoy, la de hace 10 años también. Mm, y digamos, la persona que más me gusta de las que he sido es la de hoy, y me entusiasma pensar cuál será la persona dentro de 10 años, cuál será ese personaje, de pronto cada vez más aterrizado, no sé si más aterrizado, más consciente, más autónomo, más soberano, mm, que era algo de lo que carecía muchísimo antes, en mi adolescencia y en mis veintes también. Era una persona que vivía completamente en automático, pero entonces empecemos por la persona que fui cuando era niño. Vamos a ver qué tan largo sale el video, pero quiero empezar por ahí, por lo menos pasar por ahí, porque creo que lo que hay ahí en esa etapa de mi vida dice mucho de lo que ha sido mi camino, incluso de lo que soy hoy, aunque ya con otros matices y con otras herramientas. Pero era un niño muy tímido, muy introvertido, todavía soy introvertido y todavía soy tímido, aunque ya manejo, digamos, este rasgo desde otro lugar. Em, no le hablaba a nadie, me la pasaba ensimismado la mayor parte del tiempo. Fui sobreprotegido, especialmente por mi padre, y ahí también hay algunas lecciones que fui teniendo, algunas realizaciones que pude obtener poco a poco de esa relación de la primera infancia con mis padres y especialmente con mi padre, que me protegió mucho. Mm, Entonces yo durante, digamos, los primeros 10 años, más, pero en esos primeros años,
desarrollé como un miedo al mundo, un miedo a la vida, al afuera, al exterior, a las personas, que se fue incrementando mucho hasta llegar a niveles de volverme muy, muy aislado más adelante, muy huraño, muy, casi que un ermitaño me volví. Pero entonces en esa primera infancia, parte de mi comportamiento era eso, era estar aislado, era estar como en una burbuja porque le tenía miedo al mundo. Entonces desde chiquito ya era un niño bastante antisocial, bastante ensimismado, lo cual además digamos que esto siempre todo se puede analizar desde varias caras. Entonces esto de tener este rasgo, si bien me afectó y me ha afectado mucho en muchas esferas de mi vida, ha sido problemático para mí ser tan antisocial, pues también me ayudó a ser muy reflexivo, a ser muy introspectivo, a ser muy, digamos, pensante, de alguna forma, muy racional, muy curioso frente a mí mismo, frente a mi interior, frente al mundo, un poquito muy intelectual, que eso es bueno y también es no tan bueno en algunas cosas. Y digamos que así se desarrolló casi toda mi época del colegio, sin muchos amigos, mm, aunque no es que no tuviera amigos, tenía amigos valiosos y tenía amor de muchas personas, pero yo me aislaba, yo ponía barreras. Entonces, cuando la mayoría de las personas estaban de pronto en sus primeras fiestas, por ejemplo, a los 13 años en adelante, y teniendo ya otro tipo de relacionamiento social, de deseo de interacción social y de que la prioridad eran los amigos y las novias, etcétera, yo me la pasaba encerrado en mi casa viendo fútbol muchas veces. En esa época era adicto al fútbol, a los deportes, pero especialmente al fútbol, era como un enfermo del fútbol. Entonces me veía todos los partidos, todos los análisis. Cuando tenía 10 años, hasta los 15 por ahí, me leía todas las revistas, todos los programas, los veía, sabía un montón, me la pasaba en esas, ese era mi mundo. Eso y la lectura. Poco a poco fui entrando en el mundo de la literatura, de la filosofía de a pocos, aunque todavía era un poco tenue mi acercamiento, pero sí me gustaba preguntarme por la condición humana, por la existencia, por qué estamos acá, por qué estoy yo acá, qué es esto de estar acá vivo y de existir, quién soy yo. Entonces así pasaba ya mi adolescencia, la pasé más que todo en eso, en esos espacios. Era deportista, fui muy buen deportista, muy buen futbolista y buen tenista. Mm, pero era una persona muy ensimismada, cada vez me aislaba más pues de lo que hacía la gente de mi edad. Yo no estaba haciendo lo que la mayoría de mis amigos hacían, no me interesaba, me daba además como fobia social, me daba miedo la gente. Hablarles a desconocidos me daba pánico. Hasta hace no tanto tiempo me siguió dando pánico y soy muy tímido. A veces la interacción social todavía me cuesta. Cuando hay espacios con más de, no sé, 10 personas me incomoda un montón, me cuesta, me reta, es muy desafiante. Mm, siendo un niño entonces, muy sobreprotegido, muy aislado, que vivía en una burbuja, que le tenía miedo al mundo y a la vida, eso siguió ocurriendo y en mi adolescencia lo mismo, me refugiaba en el fútbol, a veces en los libros, pocas amistades, pocas relaciones sociales, pocas relaciones amorosas y así terminé el colegio, así terminé la época del colegio.
la última etapa del colegio de pronto por alguna razón estaba como más sociable, estaba como más dado a tener una vida activa con amigos y tal. Y cuando entré a la universidad, mm, entré en otra fase, entré en una fase problemática, mis papás se separaron, en ese momento yo pensaba que eso no me había afectado a mí, que yo ya estaba muy grande y que eso para mí no iba a ser un problema y que a mis hermanos, que son menores que yo, sí les iba a resultar muy complicado el tema de la separación de mis padres. Por supuesto, eso no fue así, sí me afectó muchísimo y hasta el día de hoy es que empiezo a entender de qué maneras la figura masculina, la figura paterna, que se fue de la casa y que además terminó siendo un padre caído en muchas cosas, un padre, una masculinidad, mmm, digamos, complicada, y la forma en que me reflejé en él y en lo que, y en lo que terminó pasando con él, que se murió hace 3 años, mi padre, y eso terminó siendo otro punto de inflexión, pero en ese momento que él se fue de la casa y lo que sucedió con su vida, pues me afectó y mucho, mucho, mucho. Entonces yo en ese momento básicamente mm, terminé siendo, pues empezó a ser un desastre mi vida académica, perdí todo interés, yo empecé a estudiar ingeniería industrial, más por presión que por gusto, por un deber ser, porque esa es la carrera que va a dar plata. Y si bien yo era medianamente bueno o bueno, pero no tan bueno en matemáticas y en este tipo de materias, mmm, lo cual aparentemente era una razón suficiente para además entrar en estas carreras, mmm, no era, no terminé escogiendo eso digamos, por vocación o porque hubieran unas razones de peso, porque estuviera alineado con eso, ni mucho menos. Y muy rápidamente empecé a desinteresarme mucho, pero además ya de por sí yo estaba viviendo un conflicto en mi casa, en mi hogar que ya no era un hogar, entonces caí muy rápidamente o me refugié muy rápidamente en la marihuana y en el trago, pero creo que primero en la marihuana mucha marihuana y muy pocas clases, muy muy poco interés académico, muy poco interés por mi futuro, por qué iba a pasar conmigo, por qué vida quería construir, simplemente estaba viviendo en un automático y casi que no quería vivir. Estaba en una inercia y en mucho dolor, en mucho sufrimiento. Mi vida social era una vida social de fiesta, de drogas, pero no es que tuviera, digamos, muchas amistades significativas, sino más bien escapes. Estaba huyendo de mí, de la vida, no me gustaba estar en mi casa, en una casa en la que ya no estaba mi papá y en la que sí estaba mi papá, él estaba en una situación complicada en términos de autoestima, de dirección de vida, de modo que mi vida estaba realmente turbulenta y duró así un montón de tiempo, mucho tiempo. Mm, Muy rápidamente, como decía, me aburrí de administración perdón, de ingeniería industrial y además no me estaba yendo bien porque no asistía a las clases, no me interesaban, no le ponía ningún, ningunas ganas. Entonces me cambié a administración de empresas, que básicamente es casi que la misma carrera, pero un poco más fácil. No sé si sea exactamente la misma carrera, pero es casi la misma línea, digámoslo así. Otra vez como por complacer, por no irme a algo que fuera más auténtico y más alineado con quien yo soy, con quien yo era. Mm, Igual no tenía ni idea
realmente qué me gustaba. Entonces en la universidad yo, por ejemplo, a veces no entraba a clases, sino que me quedaba leyendo. En las cafeterías me quedaba leyendo filosofía. Yo no he estudiado filosofía ni nada, pero me quedaba leyendo a Sartre, a, a Camus o Camus, a, a Nietzsche y leyendo literatura también. Y las cosas que eran de mi carrera de ingeniería primero y después de administración, básicamente no les ponía ningún entusiasmo, ninguna energía y no les invertía nada de tiempo ni de energía. Mm, Casi no entraba a las clases, entonces tampoco me relacioné con la gente de mis carreras, de esas carreras nunca, o muy poco realmente. Hoy en día tengo un par de personas, de amigos que están desde esa época, pero en general yo no compartía, me la pasaba era solo en la biblioteca o en cafeterías leyendo cosas que no tenían nada que ver con la carrera o con las carreras. Y pasarme a administración fue realmente un despropósito. Pasó exactamente lo mismo. La situación en mi casa era la misma, incluso peor, porque mi abuelo materno estaba muy enfermo, después terminó muriéndose, entonces el duelo de mi mamá fue muy fuerte. Mm, Realmente no había como una figura en la que yo pudiera sentir que me pudiera apoyar o de la que pudiera sacar fuerzas, digámoslo así. Y en ese momento yo ya, más que la marihuana, estaba completamente sumergido en un alcoholismo muy problemático, muy fuerte. Me tornaba en una persona muy violenta, agresiva, con mucha rabia. Mm, digamos que el trago era mi escape, pero en ese escape salía a la luz toda la rabia y la ira que yo tenía contra el mundo, contra mí, y duré mucho tiempo muy alcoholizado. Le hice mucho daño a muchas personas, a mí, me herí de mil formas, herí a mucha gente. Estaba en un momento, digamos que si uno acudiera a la escala del doctor Hawkins de las frecuencias en las que uno vibra, yo estaba en la más baja, que era casi el suicidio. Estaba rozando, coqueteando con esa idea, con ya no estar acá. No tenía ningún propósito, mi vida no tenía ninguna dirección ni ningún sentido, no tenía ningún proyecto de vida, no me interesaba por nada. Había dejado de hacer deporte completamente. En mi época del colegio el deporte era, digamos, era una esfera, una herramienta, un recurso importante que me sostenía y que me daba un impulso, me daba un aire, una fuerza. Ya no hacía ningún deporte, muy rara vez jugaba fútbol, pero muy poco. Me la pasaba realmente tomando trago y la mayoría de las veces solo o consumiendo drogas de forma problemática, pero sobre todo el alcohol era la sustancia problemática en la que me la pasaba la mayoría del tiempo. En mi casa no había tampoco muchos límites. mm, digamos, el hogar se había desconfigurado. Mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía, pero realmente pues no estaba en una situación fácil con 3 hijos. Mi papá ya no estaba en la casa hace ya unos años y desde su lugar también haciendo lo que podía, la estaba pasando mal, no estaba fácil. Entonces yo me reflejaba mucho en él, absorbía una energía a veces problemática o muchas veces problemática. Entonces, realmente estaba en un momento de vida, como digo, en lo más bajo.
vibrando en lo más bajo, lleno de ira, de culpa, de insatisfacción completa, mm, de violencia. Digamos, el momento en mis primeros, de los 22 a los 26, por decir más o menos unos años, en los que toqué fondos muy fuertes, muy fuertes, hasta que, hasta que toqué un fondo, o sea, toqué muchos fondos muy problemáticos que ya son pues realmente sacudones muy bravos, hasta que por ejemplo toqué un fondo que particularmente fue por alguna razón en ese momento decisivo que me llevó a reconsiderar el tema del alcohol. Y eso fue un paso incipiente hacia una transformación que tardó muchos años y muchos llantos y mucho sufrimiento en llegar hasta hoy. Mm, Y en ese momento entonces reconsideré, o pues consideré por primera vez como de verdad yo necesito dejar de tomar trago o me voy a morir. Ya está en ese nivel de si sigo tomando y si sigo en en este camino, en esta vía, voy a dejar de existir muy pronto. Así que poco a poco pude empezar a dejar de tomar trago, realmente lo hice casi todo sin demasiada ayuda porque me cuesta mucho pedir ayuda y siempre me costó, pero sí tuve una asistencia no muy constante, pero sí importante de mi terapeuta, que todavía es mi terapeuta. Mm, Era importante, era crucial apagar la alarma del alcohol. Entonces eso lo hice, poco a poco lo pude hacer, paré de tomar, a veces recaía con la cerveza, recaí un par de veces, pero eventualmente cambié mi relación con el trago y paré de tomar. No fue tan fácil, pero paré de tomar, mm, digamos, de la forma que lo hacía. Hubo un tiempo que sí paré completamente y después solamente tomaba, porque eso también es un pajazo mental, cerveza. Sin embargo, para mí sí fue un cambio en el que pues desde que pasé a la solo cerveza, no tuve más episodios de violencia, de, de esos malos tragos que terminaba con problemas con la policía, con pegándole a personas personas pegándome a mí. Entonces, digamos que no es que fuera suficiente como solamente estar consumiendo cerveza, porque ese es el camino que a veces mucha gente toma, de bajarle al grado y piensa que ya no está tomando. Yo sí seguía consumiendo, pero realmente era otro consumo comparado al que tenía antes, que era completamente abusivo, compulsivo y violento. Eso pasó en el 2017. El año claro, que fue en el 2017 que hubo ese clic. Ese clic fue, en ese momento no me di cuenta, pero fue muy importante. Yo seguía en la universidad porque todavía seguía realmente sin interesarme por las cosas, sin interesarme por nada realmente. Pero bueno, empecé a estudiar filosofía, eso fue en el 2018 tal vez, no sé, no recuerdo el año, o 17, puede ser, o incluso antes, la verdad que no recuerdo. Y la filosofía por lo menos ya había escogido un camino que sí me interesaba, en términos de conocimiento y en términos académicos e intelectuales sí me interesaba, pero yo seguía sin un propósito, simplemente estaba por lo menos en un espacio en el cual, mm, digamos, lo que se leía, lo que se discutía, me llamaba la atención, me interesaba, pero desde un punto de vista como muy de la mente todavía, no estaba como de lleno en la vida, no estaba de lleno
en un propósito, en qué quiero hacer con esto, por qué me mueve. Mm, Todavía seguía, y ahí, por ejemplo, estaba todavía muy aislado del mundo, no le hablaba a nadie, yo vivía ensimismado, solo, muy solo, me costaba mucho entablar relaciones, y los amigos del colegio de pronto ya estaban un poco en sus propios caminos, ya nos habíamos alejado, los de la universidad yo los había alejado por los problemas de trago, yo alejé un montón de gente de mi vida. Entonces estaba en filosofía, que era un mejor lugar, un lugar más alineado con quien yo soy, mucho más, por supuesto, pero seguía vibrando muy bajito, volvamos a esa escala de vibración. Seguía ya no tan bajito, ya no rozando el suicidio, pero todavía en la vergüenza, en la pena, en el miedo, en el miedo permanente. Mm, Hasta que conocí a la que hoy en día es mi pareja, que es Eugenia. De pronto no sé si ahí estoy dando un salto demasiado largo, no creo. La conocí en el 2000, a finales del 2018. Y eso sin duda fue un cambio brutal en mi vida. Haberla conocido a ella y lo que trajo a mi vida y lo que me permitió ver de mí y ver lo que yo podía hacer, que yo podía amar, que yo podía recibir amor, que yo era valioso. Mm, Entonces sí, es conocerla a ella, permitirme amar, conocer el amor de verdad, el amor, la entrega, la devoción, el crecimiento, el ver que una persona me decía, no, tú sí eres valioso, digamos metafóricamente, pero me mostraba otra cara de mí, ¿sí? Una cara de mí que era digna de amor y de aprecio y de estima y de ser suficiente. He luchado con eso hasta el día de hoy, sigo luchando con el tema de la valía y la insuficiencia, pero en ese momento por lo menos fue un salto de ver que yo estoy en este mundo no solo para sufrir y pasarla mal, también estoy para otras cosas, para permitirme el gozo, el disfrute, la risa, el amor, la compañía, el sexo amoroso, consciente, mm, entregarle a las personas, no solo estar, digamos, encerrado y encuevado y encapsulado en mis miedos y en mis angustias, sino también permitirme relacionarme con otras personas. Poco a poco, desde que estoy con Eugenia, poco a poco he podido muy, digamos, eh, bueno, no muy, pero de alguna forma paulatinamente, que está bien que así sea, ¿no? Permitirme relacionarme con más personas, de pronto ya cada vez me da menos pánico y menos miedo estar en entornos sociales, con personas que no conozco. Hoy en día ya me fluye mucho más y me siento incluso muy bien muchas veces entregándoles a las personas, por eso también terminé o estoy en el mundo del coaching, del desarrollo, estoy sirviéndoles a un montón de personas, o eso quiero y eso creo que estoy haciendo. Mm, y para eso tenía que atravesar todo esto que atravesé. Pero entonces cuando la conocí a ella, finales de 2018, fue un momento clave. Después en el 2019, al año siguiente, a mi papá le da cáncer de páncreas, un cáncer muy, muy fuerte, muy pesado, de los más duros. Y eso fue muy duro, fue muy complicado, fue desafiante, me puso en un lugar, uf, bravo, realmente. Mm, Mi papá finalmente eh, supera ese cáncer de páncreas, le pueden extirpar el tumor completamente
y eso le da unos años más de vida, le da como un renacer, que eso también fue muy lindo. Pude compartir con él desde un lugar muy bonito después de que se recuperó. Y sin embargo, a los 2 años, a los a los 3 años, le volvió el cáncer, esta vez terminal, de hígado, le hizo metástasis. Los médicos le dieron un tiempo de vida de 6 meses aproximadamente, por lo cual nos fuimos mis hermanos y yo a vivir con él, a cuidarlo, a acompañarlo, a pasar con él sus últimos días. Eso es una experiencia tremenda realmente, eso es una bendición haber hecho eso para él y para nosotros, acompañarlo en esos últimos meses de una enfermedad que es muy cruel, pero lo que pasó ahí también fue mágico. Finalmente, eso de pronto lo hablaré más en otro momento, pero finalmente mi papá se muere en el 2000, no, él se muere en el 2021, entonces, mm, sí, yo llevaba 2 años. No, él fue 2 años recuperado del cáncer hasta que le volvió. En el 2021 él fallece y eso es todo, digamos, un grandísimo punto de quiebre en mi vida y yo pensaría que en el de cualquier persona que se le muera al padre, casi que inevitablemente va a ser un punto de inflexión. Entonces dicen que uno no es un hombre, en el caso de un hombre, pero de pronto una persona adulta hasta que no entierra al padre. Y efectivamente enterrar a mi padre en agosto del 2021, van a ser ya 4 años, fue un punto de inflexión, fue un punto de quiebre completamente en mi acercamiento, que aún hoy es completamente incipiente, tenue y de aprendiz total, que eso también lo he ido aprendiendo con los años, al entendimiento de lo que es la vida, de qué es la muerte, de qué es a mi, a la espiritualidad en mi vida, a cómo me entiendo a mí mismo en este plano, cómo entiendo las relaciones, cómo entiendo el amor, cómo lo entiendo a él, cómo eso ha ido cambiando y va de un lugar a otro, entiendo nuevas cosas, después otra vez de pronto caigo de pronto en rencor o en culpa, pero pues digamos que eso lo he ido sanando cada vez más todo esto, pero fue todo un entendimiento que yo no había tenido sobre un montón de cosas, sobre cómo navegar esta existencia, sobre qué es morirse, mm, cosa que seguirá cambiando, pero la muerte de alguien tan cercano, porque además mi papá era muy cercano, para lo bueno y para lo malo era la persona probablemente más cercana, sí, seguramente más cercana de mi vida. Entonces, mm, ese fue un punto, yo ya había dejado de tomar, ya había conocido a Eugenia, se murió mi papá y fue como otro punto, otro paso hacia más cerca hacia mí mismo, un paso al interior muy lindo, que al principio fue muy duro, el duelo fue fuerte, fue desafiante y se transformó en luz, en entendimiento, en paz, en adultez, en hacerme cargo. Bueno, pasó eso, por fin me gradué de la universidad después de mucho intentar, de mucha lucha, de querer abandonar, de querer emprender otros proyectos y abandonar la universidad, de vergüenza por no haberme graduado al tiempo mucho después que la gente de mi generación, me gradué yo muchísimo. Yo cargaba con esa vergüenza, entonces eso me llevaba, era como un círculo vicioso de no hacerme cargo y de victimizarme y de quedarme
de quedarme quejándome, hasta que finalmente saqué esa carrera, la de filosofía, que hoy en día la aprecio mucho. En ese momento era como, "Ah, por fin salí de esta vaina", y hoy en día pues veo digamos, con mucha estima y valoro mucho todo lo que aprendí ahí y todo lo que eso me formó y la cabeza, cómo me formó la cabeza, cómo me enseñó a pensar, a pensarme y todos los regalos que obtuve de esa carrera. Mm, Se muere mi papá en el 2021, me gradúo, empiezo un poco más formalmente la vida laboral, había trabajado en otras cosas, pero sin ninguna intención, sin ninguna disciplina, sin ningún foco. Mm, Acá realmente ya me empecé a sentir más, por fin, adulto, y la persona que tanto me había sobreprotegido, que también de ahí probablemente surgió en gran medida mi miedo al mundo y a la vida y mi introversión y mi timidez, pues empezó a cambiar porque ya no estaba mi padre, entonces ya estaba yo en el mundo sin él, y eso tiene unos efectos muy grandes. Ya me sentía más un hombre, o me siento más un hombre desde que pasó eso. Mm, Empecé poco a poco a tener más dirección, más drive, más empuje hacia la vida. Mm, Cosa que en la que estoy trabajando mucho porque no es algo que yo tenga particularmente, al revés, tengo mucha pasividad. Es decir, que estoy trabajando mucho desde hace un tiempo el masculino y todo a partir también de cómo fue la relación con mi figura paterna. Para eso también hay unos libros y unas herramientas muy chéveres que poco a poco pues estoy explorando y quiero empezar a compartir cada vez más. Pero bueno, entonces después pasó eso y después como al año y medio o 2 años de que se había muerto mi padre, pues yo estaba nuevamente había caído como en un poco en una inercia, en un conformismo, en el que estaba simplemente como haciendo lo justo, como con las uñas, como presentándome ahí en la vida como sin mucho propósito tampoco, ya por lo menos estaba sobrio, ya había dejado incluso de fumar cigarrillo, ya estaba, ya cuidaba mi cuerpo de otra forma. Sin embargo, yo tengo artritis, que eso lo hubiera podido contar desde antes, en otro momento lo contaré, porque es importante mencionar a qué responde a la artritis, ¿no? A la rigidez, a la inflexibilidad, al estar enconchado, estar rígido, digamos, estático, y no me movía de mi posición. Pero bueno, hoy en día puedo decir que estoy casi aliviado de eso, pero en ese momento había dejado de fumar, de tomar, de consumir drogas, pero sin embargo seguía. Uno siempre igual tiene una lección, ¿no? Acá no hay llegada, uno no llega a un punto en que dice, listo, coroné, no tengo que hacer ningún otro trabajo, no tengo más aprendizajes. En ese momento ya había logrado atravesar y superar un montón de cosas, pero caí en una inercia de frente al tema, por ejemplo, del laboral, de mi propósito, de conseguir cosas, de ir a por lo mío. Mm, y entonces tuve una experiencia, fui a vivir a Santa Marta, se me infló el ego espiritual porque leí el Tao Te Ching y otros libros importantes de espiritualidad y de religión y de desarrollo personal. Aprendí a meditar, no había meditado nunca realmente, aprendí a meditar todos los días, lo cual fue muy bueno, pero me llevó por esa fase casi que necesaria por la que pasamos las personas en el camino espiritual, que es el ego espiritual, y pensar que uno ya está en un nivel más elevado porque medita y porque no come esto y sí come lo otro, o porque entiende X o Y concepto. Y eso me ocurrió en Santa Marta, en un momento en el que estuve como en un retiro, por llamarlo así, de ascetismo
de encuentro conmigo, que por en ese lado sí fue muy bueno, porque me encontré conmigo mismo. Volví a Bogotá con ese ego inflado y me fui a un retiro de psilocibina. Bueno, en ese retiro no consumí psilocibina, un retiro guiado terapéutico de psilocibina y de MDMA. En ese caso consumí MDMA terapéutico. No me hizo mucho, sufrí, porque es un retiro en el que uno comparte con un montón de personas que están teniendo también su experiencia, lo cual hoy en día veo que es muy poderoso que sea una experiencia compartida y colectiva, pero en ese momento por mi pánico, pues ni siquiera dejé que la medicina hiciera mucho, simplemente como que la consumí, no pasó mucho, no, como que seguramente bloqueé un montón de cosas. Fue lindo ese retiro, pero yo ya estaba sufriendo, ya quería devolverme a mi casa a estar con mi novia. Y después recreé, digamos, un poquito las condiciones, el set and setting mm, de lo que se hizo del retiro en mi casa y lo hice yo solo, que es mi zona de confort en eso, ¿no? Estar yo solo, yo conmigo. Y en ese retiro, en esa toma, que en este caso sí fue de psilocibina, pues ahí sí fue una explosión de información, de conciencia, de expansión de conciencia, y digamos, me pude ver como no me había visto, me pude ir hondo y ver mis miedos, ver mis sombras, ver mis limitantes, los acuerdos en los que estaba, los acuerdos que había hecho conmigo mismo, hasta cierto punto los pude ver bien a fondo, que me tenían en un terreno acotado del cual no salía. Mm, lo cual me llevó a tener una transformación chévere de estirarme, de salirme de ahí, de ir a probar cosas nuevas, de tomar acción, de empezar a ser otra persona poco a poco. La psilocibina y este tipo de medicinas pueden ser muy potentes para el desarrollo de conciencia y para transformación personal poco a poco y con asistencia y con aterrizaje y con integración consciente. No es que uno haga eso y a la loca y le cambie la vida, ni mucho menos. Eso requiere responsabilidad, acompañamiento, madurez, etcétera. Y eso realmente me ayudó mucho en ese momento. Eso ya casi que nos trae al día de hoy, pero esta toma lo que hizo fue abrirme los ojos, ver que yo había atravesado toda la mierda que ya les he comentado. Todo eso es aprendizaje, toda esa boñiga de toda esa boñiga nace vida, nace un montón de cosas que uno, o pues que yo no me las quise quedar para mí, sino que dije, bueno, ahí hay un tesoro que puedo empezar a compartir. Entonces opté y además, además tengo el bagaje filosófico, entonces opté por irme por el camino del coaching, que poco a poco lo quiero ir llenando de más cosas, de psicoterapia, de respiración, de más herramientas. Mm, Es decir, que me llevó a tomar una acción poderosa, a dar un salto, no quedarme quieto. Entonces me formé como coach, duré un año formándome, ya hoy en día soy coach certificado, hago coaching, escribo. Todo esto de lanzarme al coaching también me ha dado otras realizaciones y otros aprendizajes de paciencia, que quería todo ya y pensaba que todo se iba a dar muy rápido y resulta que las cosas toman un montón de tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Quiero servir o quiero qué? ¿O quiero la plata? Que no está mal la plata, pero eso es el objetivo realmente. ¿O eso es digamos, una ganancia, un bonus adicional? Mm, y en ese proceso del coaching, pues he aprendido también lo que digo. Resiliencia, constancia, paciencia, fluidez. Ahí sí todo lo que había leído en Santa Marta cobra otro sentido. El Tao Te Ching, por ejemplo, y cosas sencillas, el poder de la hora de Eckhart Tolle, en fin.
Tuve otra crisis al final del año pasado, cuando vi que el coaching pues no iba a explotar de la noche a la mañana como yo un poco ingenuamente pensaba, y sin saber que todo lo que había pasado también en mis 20 y mi aislamiento y mi proceder todo lo que hice en ese momento también tiene unas repercusiones hoy en día, haberme aislado tanto, mm, haber actuado como actué. No para culparme y darme palo, pero para entender que eso tiene una repercusión y que lo que yo estoy haciendo hoy en día tiene una repercusión y tendrá en lo que pase de hoy en adelante. Y eso también lo estoy viendo para lo bueno. Y en esta crisis acudí a un libro divino, hermoso, un libro que realmente le recomiendo a todo el mundo, es Los Cuatro Acuerdos. Eso fue como otra toma de psilocibina para mí. Eso fue en diciembre del año pasado, en enero de este año, inicios de este año. Y eso me llevó a unas realizaciones poderosísimas. Mm, He hablado de este libro en otros videos, pero cómo la forma en la cómo la autoimagen que yo tengo crea mi realidad, cómo, cómo he ido transitando mi vida a partir de unos acuerdos que he hecho conmigo mismo, que heredé también de la cultura de mis padres, del colegio, etcétera, y que yo he reforzado esos modos de operar, esas creencias, esos hábitos que han configurado mi realidad, para bien y para mal, y cómo está en mi poder cambiar mi ley interna. Entonces yo tengo una ley interna, todo el mundo pues tenemos una ley interna, un juez y una víctima. Entonces nos damos palo y después nos juzgamos nos mantenemos en ese círculo vicioso que configura una existencia como estática, de la cual uno no sale mucho si se queda en esa dinámica. Entonces este libro lo invita a uno a reevaluar a qué responden las creencias que he tenido a lo largo de años, de décadas, sobre mi autoimagen, sobre quién soy yo, sobre qué tan valioso soy, sobre qué tan suficiente o no soy, qué tan capaz o no soy, sobre las creencias alrededor del dinero, de la cultura, del mundo, del amor, de la felicidad, de todo en la existencia. Entonces, en la medida que uno empieza a replantear eso, es como si uno empezara a reconfigurar el software que uno tiene acá adentro. Y entonces puede empezar a actuar, no de la noche a la mañana, pero puede empezar a actuar, a pensar y a sentir diferente y a crear una vida diferente, una vida poderosa, soberana, digamos, autónoma, auténtica, siendo fiel a uno mismo, encontrando verdaderos estados de satisfacción con quién soy, sintiéndome bien con quién soy, con lo que estoy haciendo. Seguirá habiendo por siempre, y yo sigo teniendo crisis, sigo teniendo momentos de que me contraigo y después me puedo expandir más. Contraigo, expando. No se trata de pensar que uno puede llegar a la plenitud perpetua, ni mucho menos. Pero es empezar a vivir desde otro lugar más bonito, de pronto a veces más simple, o no necesariamente, pero apreciarlo siempre, apreciar lo que tengo al frente. mm, y como los cuatro acuerdos que los he mencionado, mm, sé impecable con tus palabras, no hagas suposiciones, no te tomes nada personalmente y haz lo máximo que puedas o lo mejor que puedas siempre. Ya con esos cuatro acuerdos uno empieza a funcionar o a vivir. Ahí sí vuelvo a la escala de Hawkins a vibrar muy alto, mucho más alto, en alegría, en, en empoderamiento, en confianza, mm, en niveles que le proporcionan a uno otro, otro modo vital, otro aura. Y en eso estoy hoy en día. Entonces, hoy en día estoy
fluyendo con la vida un poco más, pero también incomodándome, viendo esto como un aprendizaje, viendo esta experiencia como un aprendizaje perpetuo, como un colegio un poco en el que uno va aprendiendo lecciones y trascendiéndolas y entra en otra y cada lección, pues, si uno se lo propone, cada lección va a ser más desafiante, pero más enriquecedora, siendo más humilde, sabiendo que uno no sabe nada realmente, siendo más humilde en el sentido de reconocerse ignorante, de entregarse a algo superior que uno, superior a uno, teniendo una relación muy linda con con la divinidad, con los demás, mm, y sabiendo que la vida le tiene a uno preparados un montón de regalos mientras uno sea fiel a uno mismo y y se proponga lanzarse, entregar, servir, mm, también disfrutar, permitirse el disfrute, el placer. Estoy en eso también porque había dejado todas las sustancias y entonces me volví como una Z, a Z. Mm, Y entonces ahora estoy volviendo un poco no a las sustancias, pero sí al disfrute, al placer consciente, pero sí permitiéndome sentir, permitiéndome lo terrenal, lo corporal. Y eso me trae al día de hoy. En esas estamos. Espero que hayan disfrutado para las personas que se quedaron hasta el final, este recuento de mi historia, de mi vida, de lo que ha pasado, de lo que ha atravesado, de mis puntos de quiebre, de mis dolores, pero también de mis conquistas. Y acá seguiré tratando de ser un vehículo de servicio, tratando de aprender, de entregarme y de vivir más ligero, de entregar amor, de vivir más lindo. Y eso es. Namaste, infinitas gracias.